El abogado Francisco Neto hizo un análisis jurídico sobre el caso del policía retirado que le disparó a su vecino por no querer bajar la música a las 6 de la mañana. Así que quiero compartirle su reflexión del caso a través de Twitter. Y dice: jubilado asesino, en relación al caso del policía retirado que mató a su vecino, me parece apropiado hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, no conozco en profundidad los hechos más allá de lo que se sabe por los medios, pero aún así creo que existe suficiente material para analizar cuál sería la solución jurídica aplicable al caso, siempre y cuando no se conozcan nuevas circunstancias que permitan alterar las conclusiones que estoy a punto de consignar. En primer lugar, para analizar el caso debe partirse de la base de que nadie tiene el deber de tolerar lo injusto. Esa es la base de análisis de la legítima defensa por todos soslayada. Con ese principio en mente, entonces, tenemos que analizar al menos parcialmente el artículo 34, inciso 6 del Código Penal que, en lo que nos interesa, dice que no es punible el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriere, entre otras circunstancias, agresión ilegítima. Como es fácil advertir, la ley no exige para que se configure un supuesto de legítima defensa que uno tenga que ser víctima de un delito, sino que se puede repeler cualquier agresión, sea o no delictiva. De ahí que se admite la legítima defensa contra actos inimputables. Adviértase que no es punible quien obrare en defensa propia o de sus derechos. Esto nos conduce a una primera conclusión, y es que el hecho no debe ser analizado desde el momento en el cual el hoy acusado se apersona en la vereda del occiso y sus compañeros, sino desde que se produce la perturbación de su tranquilidad por el excesivo volumen de la música, que es una verdadera agresión ilegítima que puede ser repelida, con un medio racional, segundo requisito del artículo 34, inciso 6. Esto a su vez nos conduce a que el reclamo del imputado no puede ser considerado como una provocación al accionar agresivo emprendido por el occiso y su compañero. Ante este panorama, que tenemos la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente, nos queda por despejar si concurre al caso el controvertido requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Aquí se presentan las mayores dificultades, así que analicemos. La primera agresión con la que se encuentra el imputado es el volumen excesivo de la música, y el medio que emplea para repelerla es absolutamente acorde a la razón. Se dirige a hablar con los agresores. En ese momento, no se logran escuchar diálogos en los registros fílmicos que han sido difundidos, pero a juzgar por el comportamiento de los interpelados, pareciera que no son receptivos a los reclamos, y se inician hostilidades hacia el imputado. En ese momento, el imputado extrae un arma y es razonable pensar que lo hace para disuadirlos de que continúen en sus hostilidades. De lo contrario, hubiese disparado directamente y no lo hizo. Los agresores continúan en su cometido y el imputado monta o amartilla el arma, como un nuevo intento disuasorio. Esto tampoco disuade a sus agresores, que además de comenzar a agredirlo físicamente, eran visiblemente más corpulentos que él, mucho más jóvenes, y no podía descartarse que además hubiera más de ellos. Ante este escenario, frente a agresores que no se intimidan ante la presencia de un sujeto con un revólver amartillado, listo para disparar, y que no solo no se intimidan, sino que además uno de ellos golpeaba el cañón del arma con su abdomen, existían para el imputado dos alternativas: o ceder ante lo injusto o efectuar un disparo. Como dije al inicio, nadie tiene el deber de tolerar lo injusto, por lo cual, pese a que creo que el disparo se escapó, circunstancia que deberá ser determinada pericialmente, aun si hubiese efectuado voluntariamente el disparo, a mi juicio estamos ante un supuesto de legítima defensa. Bueno, esto fue el análisis de Neto. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Fue legítima defensa o no? Seguime para mantenerte informado de este caso.